El siguiente programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Cita Con, la cita que tenemos todos los lunes para hablar de pensiones por el canal Cosmovisión y por supuesto en la compañía de Tu Futuro Abogados, hoy con la doctora Paula Andrea Escobar. Doctora Paula, gracias por acompañarnos el día de hoy, bienvenida. Hola Duber, buenas noches, un saludo para todos. Recordarles a ustedes que si quieren participar de nuestro programa lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Le escriben un mensaje de texto a la doctora Paula o le envían un mensaje de voz y ella directamente responde a todas las inquietudes que tengan con respecto a este tema que vamos a hablar el día de hoy o cualquier otro tema. Hoy en particular vamos a hablar justamente de los pasos para obtener una indemnización de perjuicios por culpa patronal. ¿Qué es eso de la culpa patronal, doctora Paula? Bueno, entonces resulta cuando tenemos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, porque la enfermedad se va causando a través del tiempo de acuerdo a las funciones que desempeñamos, mientras que el accidente de trabajo es un suceso repentino, ¿cierto? Cuando se da un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, entonces nos califica la ARL y una vez estamos calificados procedemos a analizar si el empleador tuvo culpa en ese accidente o en esa enfermedad. ¿Culpa de qué forma? O porque omitió capacitación, o porque omitió herramientas, o porque omitió vigilancia, cualquier omisión, o porque no estaba capacitada la persona para eso, bueno, en fin, algún tipo de responsabilidad por parte del empleador le genera un pago de indemnización por esa culpa patronal. Doctora Paula, justamente la calificación de pérdida de capacidad de origen laboral, ¿quién la entrega? ¿Eso bajo qué parámetros? ¿Qué debe tener? Bueno, entonces, cuando tenemos este tipo de eventos, un accidente de trabajo o una enfermedad de origen laboral, la ARL, o sea, la Administradora de Riesgos Laborales a la que está afiliado el trabajador, hace la calificación de pérdida de capacidad laboral y entrega el dictamen donde se determina qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral tiene. Entonces, la ARL, si uno no está de acuerdo con la ARL, con el dictamen de la ARL, uno podría presentar recursos ante la Junta Regional de Calificación o ante la Junta Nacional de Calificación. Pero en primera oportunidad es la ARL quien determina qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral tenemos. Para ir a la ARL, primero me imagino se debe surtir un trámite del médico general que inicialmente uno consulta o uno sabe si es enfermedad laboral directamente, pues acudir a la ARL. ¿Cómo es ese trámite? Bueno, entonces cuando se trata de accidentes de trabajo es muy sencillo porque el empleador reporta inmediatamente el accidente y empieza la ARL con sus atenciones y con sus prestaciones asistenciales. Cuando es una enfermedad que uno no sabe si es laboral, si es común, cómo es, entonces uno le pide a la EPS, sí, uno va a la EPS normal y el médico normal lo atiende, lo remiten al especialista, normal, todo igual. Pero cuando uno dice, no, esta enfermedad es laboral, entonces lo que hacemos es pedirle a la EPS que califique el origen de la enfermedad. No es el médico general que lo atiende a uno ni el tratante, no, es medicina laboral de la EPS quien va a emitir una calificación sobre el origen de esa enfermedad. Entonces la EPS dice, la enfermedad es de origen laboral. Normalmente la ARL apela ese dictamen, porque ellos no están interesados pues, en que se determine que el origen es laboral, ¿cierto? Pero en primera oportunidad es la EPS quien emite un dictamen determinando el origen de esa enfermedad. Bueno, doctora, el tema del análisis de las pruebas justamente en la indemnización de perjuicios por culpa patronal, ¿cómo se hace ese análisis de pruebas? Bueno, entonces nosotros lo que hacemos en Tu Futuro es lo siguiente. Nos llega el cliente con la calificación de pérdida o nosotros de pronto hicimos también todo el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral y vamos a empezar el trámite para demandar la culpa patronal, la indemnización de perjuicios. Entonces le pedimos a la empresa que nos expida unos documentos. ¿Qué documentos? La investigación del accidente de trabajo o la investigación de la enfermedad. Ahí se determinan las causas, hay un árbol de causas, las causas que dieron origen a ese accidente o a esa enfermedad.
porque todas las empresas están obligadas, cuando hay un accidente de trabajo, a hacer una investigación para determinar cuáles fueron las causas. Entonces le pedimos a la empresa la investigación del accidente, el reporte del accidente, y le pedimos la matriz de riesgos con fecha anterior a la fecha del accidente o de la enfermedad. Estos documentos los pasamos para que nos los analice un profesional en salud ocupacional. Nosotros contamos en Tu Futuro Abogados con un profesional en salud ocupacional, porque es que esto definitivamente es otra profesión. Todo el tema de salud ocupacional es otra profesión que está muy reglamentada, con muchas resoluciones, con muchos decretos, con muchos requisitos para las empresas en salud ocupacional. Entonces tenemos este profesional que nos analiza estas pruebas y nos pasa un informe donde nos va a determinar cuáles fueron los errores de la empresa que condujeron a que se produjera ese accidente o esa enfermedad. Muy bien. Doctora Paula, recuerden los teléfonos donde se pueden comunicar con usted, las ciudades también donde hace presencia Tu Futuro Abogados, y recuérdenos también las redes sociales, que también es otro medio de comunicación de Tu Futuro Abogados. Bueno, estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es el 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. En Tu Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización de pérdida de perjuicios que debe garantizar y pagar el empleador. Consúltenos al 310-665-8193. 310-665-8193. Problemas en pensiones y derecho laboral. Tu Futuro Abogados le tiene la solución en pensión de vejez, invalidez, sobreviviente, traslado de régimen, indemnización por culpa patronal, contrato realidad, entre otros. Consúltenos a la línea 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando con la doctora Paula de Tu Futuro Abogados sobre justamente los pasos para obtener una indemnización de perjuicios por culpa patronal. Nos hacía ya la claridad de la calificación de pérdida de capacidad laboral, que es un primer paso, el análisis de las pruebas y, doctor, el concepto profesional de salud ocupacional. Hablemos entonces también de esa presentación de la demanda. ¿Cómo es ese proceso para la demanda? ¿Qué se debe tener en cuenta? Bueno, normalmente las empresas no pagan esta indemnización de perjuicios voluntariamente. Entonces, normalmente lo que debemos hacer es presentar la demanda. O sea, ya tenemos el concepto del profesional en salud ocupacional, donde hay evidencias de que la empresa incurrió en unos errores por omisión o por acción o como haya sido, y elaboramos la demanda y la presentamos. ¿Ante quién? Ante el juez laboral del circuito. Y ese es un proceso largo, porque también hay que asistir a audiencias, pero en muchos de los casos las empresas concilian en la audiencia inicial, donde hay una etapa de conciliación. Muchos casos donde hemos conciliado este tipo de pretensiones. Sin embargo, hay empresas que no concilian y pues seguimos hasta el final con trámite de pruebas, testimonios inclusive de cómo fue el accidente o la enfermedad, etcétera, etcétera, hasta obtener una sentencia que condena a la empresa a pagar una indemnización plena de perjuicios. Usualmente en ese proceso, doctora Paula, ¿cuánto tiempo puede transcurrir? Y la importancia de tener un abogado que esté haciendo este acompañamiento, porque muchas personas dirán, pues este trámite lo puedo hacer yo, pero es importante tener un abogado que conozca la norma, que conozca la ley, que conozca estos trámites de esos procesos para finalmente pues ganar un caso.
No, efectivamente, y de hecho es que esta demanda sí requiere de abogado, o sea, los acercamientos que el trabajador haga con la empresa antes de la demanda, pues puede hacerlo si quiere acercarse al empleador y proponerle, hablar frente al tema conciliatorio, pero cuando ya se decide presentar la demanda tiene que ser por medio de abogado. Es un proceso ordinario laboral que en un juez laboral puede tardar 2 años y piquito aproximadamente, pero después este proceso también va al Tribunal Superior y en el tribunal puede tardar año, año y medio en segunda instancia. O sea que estamos hablando de un proceso de 2, 3, inclusive 4 años sin ir a la corte. Estamos hablando entre primera y segunda instancia. Obviamente, como les decía, como en muchos casos concilian, pues podemos terminar antes. Pero si el proceso continúa, son 2, 3, 4 años. Recuerden, si ustedes se quieren comunicar con este futuro abogados, con la doctora Paula Andrea Escobar, muy sencillo, lo pueden hacer a través del 310-665-8193, 310-665-8193, y ella pues va respondiendo a todas las inquietudes. Hoy estamos conversando justamente sobre esos pasos para obtener la indemnización de perjuicios por culpa patronal. Nos ha explicado los pasos que se deben tener en cuenta, los procesos que se deben adelantar, y hay un quinto paso, doctora, que hablamos de la indemnización de los perjuicios. ¿Qué otros beneficios se pueden obtener justamente cuando se tiene un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Un trabajador es calificado con una pérdida de capacidad laboral, de origen laboral, sea por accidente de trabajo o por enfermedad laboral. Si esta calificación está entre el 5% de pérdida de capacidad y el 49%, la ARL debe pagar una indemnización. Esa indemnización es una indemnización por incapacidad permanente parcial y es un valor que está determinado en un decreto que es el 2644 del 94, y ahí en ese decreto nos dice, de acuerdo al porcentaje que nos asignaron, cuánto es la indemnización. Por 6% de pérdida de capacidad laboral, tantos salarios. Por 8%, hay una tablita en el decreto donde nos especifican cómo se liquida la indemnización que paga la ARL, que solo la paga cuando estamos entre el 5 y el 49% de pérdida de capacidad laboral. Porque si la calificación es superior al 50%, ya estamos hablando de pensión. Entonces la ARL no paga una indemnización, sino que paga la pensión. Y este trabajador, si recibe la indemnización de la ARL, puede perfectamente demandar la indemnización de culpa patronal contra el empleador. Y si ese trabajador recibió la pensión, porque le dieron más del 50%, también puede demandar la indemnización plena de perjuicios contra el empleador. Ambos pueden demandar, ¿cierto? ¿A qué más tienen derecho? Si es pensionado por invalidez de origen laboral, o sea, ya pensionado, le dieron más del 50%, puede reclamar los aportes que hizo al fondo de pensiones, ya estando pensionado, sin importar la edad. Puede reclamar los aportes. Si está en Colpensiones, una indemnización sustitutiva de vejez, o si está en fondo privado, una devolución de saldos. Pero el consejo sería continuar cotizando hasta cumplir las semanas para vejez, porque ya está determinado de que la pensión de invalidez de origen laboral es compatible con la de vejez. O sea que se podría tener las dos pensiones, pensión de invalidez de origen laboral y pensión de vejez cuando se cumpla la edad y las semanas. Muy bien. Doctora Paula, recuérdenos los números telefónicos, las ciudades donde pueden nuestros televidentes consultarlo y por supuesto la línea de WhatsApp, que es bien importante. Desde cualquier parte del territorio nacional se pueden comunicar con estos futuros abogados. Bueno, estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp permanentemente por mensaje de voz, mensaje escrito, a la línea de 310-665-8193, 310-665-8193. También visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a una pausa y ya volvemos.
Es pensionado como docente del 2277. Tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por los tiempos cotizados en el sector privado. ¿Son compatibles? Consúltenos al 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar en compañía del canal Cosmovisión, por estar acá en Cita con Doctora Paula. Hoy estamos hablando de los pasos para obtener la indemnización de perjuicios por culpa patronal. Antes de que usted nos haga un pequeño recuento, quiero recordarle a nuestros televidentes que si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema, con respecto a cualquier otro tema, en cuanto a pensiones, la doctora Paula siempre está dispuesta, muy atenta a brindarles solución, a entregarles asesorías y orientación con respecto pues, a esas dudas. Si ustedes tienen alguno de los casos, se pueden comunicar con ella en el 310-665-8193, su línea de WhatsApp. Recuerden, mensajes de voz o mensaje escrito, no para llamar, solamente para línea de WhatsApp. Exacto, línea de WhatsApp. Bueno, doctor, hagamos un pequeño recuento justamente entonces de lo que es los pasos para obtener una indemnización de perjuicios por culpa patronal, para que nuestros televidentes estén pendientes de esta síntesis. Si les surge alguna duda, inmediatamente se comunican con la doctora Paula. Bueno, entonces en resumen ya sabemos que cuando tenemos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, que nos califican en la ARL, nos dan un dictamen de calificación y nos dan un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Cuando ya tenemos ese dictamen en firme, que ya sabemos qué porcentaje nos dieron, entonces nos sentamos a analizar la viabilidad de demandar al empleador para una indemnización plena de perjuicios por culpa patronal. Y ahí, ¿qué hacemos nosotros? Le solicitamos al empleador nos expida la investigación del accidente de trabajo, el reporte del accidente de trabajo y la matriz de riesgos con anterioridad a la fecha del accidente, para que podamos analizarlo con nuestro profesional en salud ocupacional. Él determina cuáles fueron las fallas, las acciones u omisiones del empleador que llevaron a que se produjera ese accidente de trabajo, y de esta manera ya presentar la demanda con ese concepto y con los hechos muy claros de cuáles fueron las fallas del empleador, y poder presentar la demanda ante un juez laboral para que condene al empleador a pagar esta indemnización plena de perjuicios. Y también es importante mencionar en este resumen que las personas que son calificadas con una pérdida de capacidad laboral entre el 5 y el 49% también son indemnizadas por la ARL. Esa indemnización es totalmente distinta y aparte a la que es pagada por el empleador, porque la del empleador es por haber tenido culpa en ese accidente o en esa enfermedad. Y quien es calificado con más del 50%, pues ya será pensionado de la ARL, pero también tiene derecho a la indemnización plena de perjuicios. Ambos tienen derecho. Y ambos, aparte de tener la indemnización plena de perjuicios, pueden ya definir si con las semanas que tienen en el fondo privado, pues se podrían pensionar en el fondo privado o en Colpensiones, se podrían pensionar por vejez cuando lleguen a su edad, o si por el contrario, entonces van a reclamar la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos por haberse pensionado anticipadamente. Esto para pensionados por invalidez de origen laboral. Doctora Paula, usted ahorita nos habla y nos hace una anotación bien importante. El tema de la demanda contra el empleador. Esta demanda, ¿qué consecuencia le puede traer a la empresa que ocasionó justamente, pues de pronto, esa incapacidad? Aparte de lo económico, ¿tiene alguna otra consecuencia? Bueno, aparte de lo económico, para que el trabajador se beneficie, solamente esa indemnización. Pero cuando se trata de enfermedades graves, de accidentes graves, porque hay una resolución de cuando hay accidentes graves, también el ministerio los investiga y si incurrieron en alguna falta podrían ser multados inclusive. Hay una parte ahí cuando el empleado está haciendo todo este trámite de su indemnización, pues obviamente si es un accidente grave seguramente pues no podrá continuar en el trabajo. Supongamos, el caso que hablábamos ahora, fui y consulté al médico en mi EPS porque tengo una molestia que se me ha empezado a generar. Ahí el empleado debe seguir trabajando. ¿Cómo es esa parte? Eso lo maneja el médico tratante, porque es que el empleado puede ser incapacitado. O sea, está incapacitado por su EPS normal, la EPS hace toda la calificación de origen. Si se determina que es laboral, entonces ya pasa a la ARL para que lo siga atendiendo y lo siga incapacitando, y se maneja la enfermedad normal, incapacidades. Si ya termina el tema de rehabilitación, lo califican. Y ya dependiendo de la calificación, será una pensión o será una indemnización. Y para el tema del empleado, obviamente, pues no es lo mismo estar incapacitado que en cuanto al tema económico,
¿Cómo se maneja esa exactamente, ¿por qué? Porque es que si estamos incapacitados de origen común, entonces ¿cómo se pagan las incapacidades? Los primeros 90 días, el 66% del salario. Del salario. Entonces, una persona que se gane 3 millones de pesos, el 66% del salario. Después del día 90 pasa al 50% del salario. Baja mucho. Entonces, mire que de origen común baja muchísimo. Los que se ganan el mínimo, pues siempre van a ganar el mínimo, no tienen problema. Pero los que ganan más del mínimo, estos porcentajes los aplican y se disminuye mucho. Mientras que si la incapacidad de origen laboral es el 100%. Por eso es importante hacer el estudio de la enfermedad con la EPS, que nos califiquen el origen y poder determinar por qué la incapacidad es mayor. Ahora, si ya después se determinó que era de origen laboral y yo ya llevaba un año incapacitado recibiendo el 50% del salario, pues yo ya le pido a la ARL que me reajuste las incapacidades y la ARL me reajusta la incapacidad en lo que me deba, al 50, al 40, lo que me deba. La ARL debe asumir ese pago de ese reajuste a la incapacidad. Perfecto. Doctora Paula, ¿usted en qué otros temas pues puede contribuir con nuestros televidentes? Hoy estamos hablando de este tipo de pensión, pero ¿en qué otros temas pueden buscar nuestros televidentes asesoría? Bueno, entonces recuerden que en Esto Futuro Abogados manejamos pensiones de vejez, invalidez, sobrevivientes, auxilio funerario, indemnización sustitutiva, traslado de régimen de colpensiones para aquellos que no alcanzaron a trasladar si les conviene más colpensiones, demandas por indemnización por culpa patronal, bueno, en fin, todos aquellos temas relacionados con derecho laboral y pensiones. ¿A través de qué mecanismos se pueden comunicar con usted? ¿A través de qué números? ¿En qué ciudades se presencia Esto Futuro Abogados? Bueno, entonces el mecanismo más efectivo es la línea de WhatsApp, porque yo permanentemente estoy ahí contestando todo el tiempo. Me deben tener un poco de paciencia, pero van a tener una información directa. Les voy a decir qué documentos debemos revisar para poder empezar todo el tema de la asesoría. Y ahí me disculpa, doctora, le hago una pausa. En el tema por WhatsApp, usted también pues de manera virtual lo puede hacer no solamente en estos lugares que usted nos está mencionando, sino en cualquier parte del país. Exacto, tenemos clientes de San Andrés, tenemos clientes de Leticia, tenemos clientes inclusive colombianos en el exterior que nos ven en nuestras redes sociales y nos consultan vía WhatsApp y solamente les enviamos los poderes, nos los autentican y nos los envían y empezamos. Muy bien, ahora sí, las ciudades y los números donde la pueden ubicar. Bueno, entonces estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima, y la oficina es la 905, el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Esto Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Tenemos entonces estos programas, quedan en la red, por si algunos de nuestros televidentes tienen inquietud, quieren de pronto devolverse en alguna de las partes de nuestros programas, los pueden encontrar. Exacto, están en Facebook, están en Citacón. Y también en nuestras redes sociales, en YouTube, están la mayoría de programas ya subidos también. Doctora Paula, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes y que descansen. Feliz noche. A ustedes también agradecerles por habernos acompañado. Recuerden, todos los lunes tenemos cita para hablar de pensiones con Esto Futuro Abogados. Que tengan una feliz noche, les agradecemos por estar en compañía del canal Cosmovisión y por supuesto los invitamos para que continúen con nuestra programación. El anterior programa con el patrocinio de Esto Futuro Abogados en Pensiones.